Estamos presentando Viña Futuro por Valparaíso FM. Conduce el periodista Mauricio Córdoba Iglesias. Viña Futuro a través de Radio Valparaíso, siempre por supuesto los días de la semana estamos acá con ustedes, y también la retransmisión durante los fines de semana en el Viña Futuro. Conversábamos con el sociólogo académico Arturo Pérez Verderramo en el primer bloque. Claro, qué está pasando con las expectativas para los jóvenes, qué pasa con nuestras ciudades, pensar la ciudad, uno de los objetivos de este programa, el Viña Futuro. Claro, vamos a pasar de un sociólogo a un filósofo académico, profesor, escritor, autor de libros, por ejemplo, aproximaciones desde el arte y la literatura hacia la filosofía, las filosofías tras la fiesta del punk, has visto mis zapatillas, en fin, leyendo a martillazos, también una publicación ahí, leyendoamartillazos.com, en fin, reflexiones sobre lo que nos está pasando, profesor, filósofo, profesor de filosofía. Gracias por acompañarnos, Eduardo Chele Stoller. Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por estar acá en el Viña Futuro de Radio Valparaíso. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente a la radio. ¿Todo bien por acá? Muy bien, muy gentil. Alguna vez habíamos conversado, pero sí. Gracias por tu disposición. Acudimos a ti, oye, para incorporar la filosofía también en este debate, en esta reflexión. ¿Qué está pasando en las ciudades? Le explicaba yo a Arturo Pérez Verderramo en el bloque anterior que esto surgió de la entrevista que tuvimos hace una semana al rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales. Él es también presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, donde hablábamos de qué pasa con los jóvenes profesionales, las expectativas, qué pasa con el vínculo con nuestra región, la necesidad de transportar, transmitir energía, dinamismo a ese mundo de la economía en nuestra zona. Tú tienes mucho contacto siempre con los jóvenes, por supuesto, Eduardo, como profesor. Eduardo Chele, ¿cuál es tu mirada de este tema, lo que pasa hoy sobre este tema en nuestras ciudades, Eduardo? Sí, bueno, es complejo, ¿no? Yo creo que va más allá incluso de lo local, ¿no? Uno cuando trabaja con jóvenes todos los días y ve algo que yo creo que es un fenómeno más o menos transversal en todas las regiones, que es esta un poco ansiedad, angustia, ¿no? Esta como necesidad por rendir, ¿no? Hay autores contemporáneos que lo han reflexionado bastante bien eso, ¿no? Hay uno bien de moda que es Byung-Chul Han, plantea esta idea del cansancio, ¿no? Y que se ven también en los jóvenes, y que dejan quizás de disfrutar, ¿no? Lo que ofrece la misma ciudad y pasan a centrarse netamente en el rendimiento. Y ya no hay alguien que esté encima de ella, incluso como exigiéndoles, ¿no? Hemos pasado como a esta autoexigencia y por lo tanto vivimos como un poco frustrados, ¿no? Y cuesta un poco como relajar también, eso yo siento en las nuevas generaciones, ¿no? De hecho, bueno, este mes es crítico por lo mismo, ¿no? Aumentan lamentablemente las tasas de suicidios, ¿no? Y hay una serie de actividades un poco para mejorar la salud mental de los jóvenes, bajar el rendimiento, las pruebas, una serie de actividades un poco más extraprogramáticas, deportivas, pero está eso como latente, creo yo, lamentablemente en la actualidad, ¿no? Claro, Eduardo, y muy bueno el enfoque que tú le das, qué pasa con los jóvenes hoy, sus problemas, este cansancio, este agotamiento. Esto se multiplica, se redobla con los jóvenes profesionales que buscan expectativas y que muchas veces, los estudiantes que son de acá, a veces no encuentran la posibilidad de desarrollo en nuestra región. ¿Cómo analizas este tema? ¿Cómo se vincula esto con la llamada globalización, Eduardo? Bueno, yo al menos que conozco más la realidad del caso de la docencia, evidentemente siempre hay más ofertas, por ejemplo, laborales en Santiago, ¿no? Una cosa de ver en las redes, ¿no es cierto?, en los periódicos, siempre las ofertas son más desde allá. Eso ya yo creo que es
síndrome como que genera también ansiedad y angustia el tener que moverse de ciudad, sobre todo ciudades que sabemos la capital todo lo hostil que es, en comparación quizás con Viña, ¿no? O incluso Valparaíso. Eso es una cosa. Pero incluso gente que logra trabajar acá, ¿no? En establecimientos, instituciones, también ha habido un cambio entre colegas más jóvenes, siento yo, ¿no? Lo hemos conversado también con otros colegas que por ahí incluso sufren crisis de pánico, ¿no? En la sala. Hay un tema importante ahí, incluso en nuestra misma región. Por eso yo al principio te planteaba eso de esta como transversalidad. Yo creo que escapa a los espacios locales, es un síntoma, ¿no? Que se está como viviendo en todos lados, siento yo. Claro que sí, es un tema transversal sin duda, Eduardo. Tratemos de analizar un poco el contexto social, también el cómo influye el contexto político, porque Mm. claro, uno tiende a observar que hay como una especie de marcado, tal vez, pesimismo o desesperanza respecto del momento que estamos viviendo y lo que se nos viene. eh, es propio de estos tiempos, Eduardo Chele. Da la impresión que no solo lo estamos viviendo nosotros en Chile, todas las diversas generaciones, da la impresión que esta es una sensación, un sentimiento hoy día universal, Eduardo, filosóficamente hablando, Eduardo Chele. Bueno, es un temazo ese tema del pesimismo y el optimismo. Quizás comparando generaciones, ¿no? Yo siento que las generaciones anteriores pueden haber sido más optimistas, pero también porque el modelo lo llevaba a ser más conformista. Entonces sus expectativas a futuro eran mucho más reales, más alcanzables. No sé, yo pienso en mis padres, a lo mejor su gran expectativa era que se iba a tener la casa propia, Claro, el trabajar, el tener hijos, pero hoy en día las expectativas son tan altas que evidentemente me hace ser más pesimista porque siendo realista, es imposible alcanzar todo lo que me ofrece el mercado. Entonces eso me lleva a un grado de desesperanza, de frustración mayor. Por ahí las nuevas generaciones yo siento que al abrírsele un poco el abanico de posibilidades, eso también genera como un vértigo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy seguro de quedarme acá, por ejemplo, de moverme, de irme a otro lado, de lo que estoy estudiando, ¿no? Son un poco las angustias, como decían los existencialistas, que implican las mayores libertades, las mayores posibilidades. ¿No? claro que sí. Oiga, oiga, Eduardo, pero es bien interesante lo que tú planteas, porque aquí podríamos entrar en una dinámica, en un loop de nunca acabar, porque, claro, es otro contexto, las expectativas son más altas, hay un bombardeo, ojo con esto, Eduardo, hay un bombardeo de las plataformas y redes sociales que nos transmiten Claro. mensajes de éxito, de belleza, de bienestar, en fin. Oiga, ¿qué nos queda entonces como humanidad, Eduardo Chele? Sí, evidentemente en las redes sociales, en los medios, la televisión, todo, ¿no? Un poco contribuye a eso. Una solución a corto plazo sería, qué sé yo, ver menos esos medios, ¿ya? Pero hoy en día pedirle eso a los jóvenes como casi extirparle una extremidad, ¿no? Claro, Porque claro. el celular, por ejemplo, es parte de su vida, ¿no? Por ahí otros filósofos de la mente decían que incluso la tecnología ha hecho que se extienda nuestra mente a estos tipos de aparatos. O sea, en un celular no solamente está el número de teléfono, hoy en día están mis recuerdos, ¿no es cierto? Están mis contactos, está todo ahí. Entonces es una extensión de mi mente. Entonces pedirle a alguien que lo deje a un lado sería casi como pedirle que se suicide, ¿no? En parte. Claro. Eh, entonces, por ahí es difícil, pero en corto plazo sería como, bueno, tratar de limitar esos tipos de estímulos eh, tan adictivos, no tan frustrantes como decíamos antes, pero quizá, y lo conversamos la otra vez que fui a la radio, ¿no? Volver a cuestiones más, a valorar lo simple también, ¿no? Eh, pero cuesta porque todo el modelo nos lleva a una cuestión de consumo exacerbado, ¿no? Entonces es como luchar contra la corriente. No se trata tampoco de hacer como ciertas escuelas en la antigüedad, ¿no? De irse de la ciudad, ¿no? Crear comunidades más autosustentables, ¿no? Que podría ser una opción, pero quizás no es la realidad para todos, no algo posible. Eh,
el justo medio, como decía Aristóteles en parte, ¿no? Tratar de congeniar con las dos cosas. Tampoco se trata de renunciar a la tecnología, ¿no es cierto? Y a las redes, porque la vida hoy en día se sustenta gran parte en eso, pero tener un criterio quizás, ¿no? Que también es difícil de crear. Estamos con Eduardo Chele Stoller, profesor de filosofía, escritor, académico. Nos acompaña acá en el programa Viña Futuro de Radio Valparaíso. Muy interesante los elementos que tú estás planteando, Eduardo. Yo creo que lo que tú indicas, yo creo que encuentra mucho eco en las personas que nos están escuchando. Ese es el tiempo, son los tiempos que nos toca vivir. Quiero profundizar un poco la variable sociopolítica que estamos viviendo, que lo conversábamos con Arturo Pérez Verderramo en el bloque anterior, en este contexto complejo, con todas estas variables, ¿cómo lograr una mejor política? O en otras palabras, ¿cómo lograr que la gente se identifique, logre aportar con las decisiones políticas? Hoy día hay una distancia, hay una desconfianza. Todos los hechos apuntan a que nos sintamos como postergados de dar ese paso para involucrarnos en la política, que es fundamental para avanzar en estos temas que estamos conversando: desarrollo, progreso, eh, economía, auge. ¿Cómo ves aquello, Eduardo? Sí, bueno, hay toda una rama de la filosofía que estudia la política, ¿no? Y yo creo que el problema, en parte, bueno, es evidente la decepción, la distancia, como decías tú, de los ciudadanos con respecto a sus representantes políticos, pero también tiene que ver con la actitud que tiene uno, ¿no? Hay varios autores que lo han planteado: Jacques Rancière, en francés, más contemporáneo, Inerarity, ¿no? En español, que en el fondo dicen que, bueno, el problema es que tenemos muy altas expectativas con la política y los políticos. La política siempre ha sido así, ¿no? De basarse más bien que en el consenso, en el disenso. Eso es la política. En, no en la racionalidad, ¿ya? En cuestiones quizás emotivas, pasionales. Entonces también es desconocer cómo ha funcionado históricamente la política, esas expectativas que le pedimos a los políticos y a los representantes. Entonces, volvemos a lo mismo del tema anterior, ¿no? Hay que bajar la expectativa, pareciera que en todo, ¿ya? Porque evidentemente si tengo muy altas mis expectativas, me voy a frustrar inmediatamente y voy a cuestionar a todos los que estén trabajando, ¿no es cierto?, en ese ámbito. Entonces, yo diría que una solución a corto plazo sería, con respecto al desencanto de la política, tratar de no encantarse. La política no es un fenómeno para estar encantado con ella, ni menos los políticos. Pero es una cuestión práctica. O sea, ¿qué alternativa tenemos si no es a través de la política el generar, ¿no es cierto?, normas, mejoras en nuestras ciudades, ¿no? No hay otro medio, entre comillas, ¿no es cierto?, más racional. Con todas las fallas que tiene, es el mejor, ¿no es cierto?, de los modelos que hemos conocido en la historia, ¿no? Interesante, no generar una sobreexpectativa, no sobrevalorarlo, sino que ser sumamente racionales al momento de, Realista. realistas al momento de este tema político importante. Tú lo nombraste recién, Eduardo, el tema de la ciudad, a propósito del nombre de este programa, Viña Futuro, que en el fondo busca reflexionar sobre la ciudad hoy, claro, con el foco en Viña, pero siempre en un contexto regional y nacional respecto de todo lo que está ocurriendo. Eh, hay un, hay un deterioro, hay un grave problema de hacer funcionar mejor a la ciudad, de tener una mejor calidad de vida en la ciudad. Lo hablábamos en el bloque anterior. Oiga, el impacto que ha tenido en Valparaíso estos buses eléctricos que parecen como si uno estuviera en otra ciudad, pero no, estamos en Valparaíso con todos los problemas que tiene. Eh, ¿cómo lograr, oiga, aspirar a una mejor calidad de vida urbana? Eh, Interesante tema para un filósofo como tú, Eduardo. Claro, sobre todo cuando, bueno, si pensamos la filosofía nace en las ciudades, no dentro de instituciones privadas y cerradas, no entre cuatro paredes, sino en la vía pública. Hay varios autores nacionales, por ejemplo Humberto Giannini, que valoraba también eso de Sócrates, ¿no?
el hecho del filósofo andante de alguna manera, ¿no? En los espacios públicos, en las plazas. Los discípulos de Aristóteles, sin ir más lejos, ¿no? Se les llamaba peripatéticos porque el término griego refería al reflexionar paseando, dando clases, caminando, ¿no? Hoy en día yo no me imagino haciendo clases, por ejemplo, en la calle Valparaíso, entre los ambulantes, la bulla, los griteríos, no se Claro. podría, ¿no? O en la Plaza de Eh, Viña, que estaba gente del tren de Aragua ahí con temas de tráfico. claro, Claro. claro, no sé qué tanto nos pudiéramos concentrar ahí. Eh, pero claro, quizás Viña igual es más amigable porque igual hay más parques, Mm, plazas, tenemos un montón sí, de sí. playas, ¿no? Donde podrían hacerse esas cosas, ¿no? Pero es clave el espacio público y va asociado con la reflexión, ¿no? Yo creo que el pensamiento se nutre precisamente en las ciudades, ¿no? No tenemos que alejarnos de la montaña para encontrar nuestra esencia, ¿no? O preguntarnos sobre el ser. Lo importante se da en la ciudad. Y es importante, como decías tú, que las ciudades también sean amigables, ¿no? Para generar esas cosas. Eh, Agustín Esquella, por ejemplo, tiene un libro bien interesante sobre los lugares sagrados, ¿no? Que son lugares donde se pueden hacer estos rituales, por ejemplo, de conversaciones dentro de la ciudad, ¿no? Pequeños oasis de alguna manera, ¿no? Cafeterías, bares, el colocar hasta el estadio, ¿no? Que podría ser quizás, no sé si de reflexión, pero a lo mejor de catarsis, que también es Claro, necesaria. claro. Sobre Pero, todo con el Wander es complejo el tema también. Claro. claro, para ir a sufrir más que Wanderino en para ir a Quilla también, ¿eh? pensar. Sí, por supuesto, claro. Sí. Claro. Así Oye, que, pero es clave. sí. Oye, dijiste algo recién. El pensamiento, llamémoslo la filosofía, se nutre en las ciudades. Las ciudades están, yo diría, en crisis por todos los factores que tú has hablado. ¿Estamos en una crisis del pensamiento, Eduardo Chele? Mira, yo creo que el pensamiento siempre está en crisis, porque si no hubiese crisis no pensaríamos, o al menos en sentido crítico. Si viéramos la utopía máxima, una especie de un mundo feliz, como plantea Huxley, nadie piensa. Todos están conformes, volvemos al tema de la conformidad, ¿no? El pensamiento crítico surge de la disconformidad, porque tenemos algún problema. ¿Ya? Tampoco se trata de abusar con respecto a eso, pero tiene que ver, es un estímulo necesario, de alguna manera. Ahora, yo volviendo al tema de las nuevas generaciones, yo siento que ahí veo la crisis. ¿Ya? Sin ir más lejos, la otra vez fue una presentación de un libro sobre filosofía de Agustín Esquella, acá en Viña, en una librería, y me sorprendió el rango etario de los presentes, ¿no? Eran la mayoría, el 80% diría yo, contemporáneo, ¿no es cierto?, de Agustín Esquella, gente mayor. Y yo decía, bueno, ¿dónde están las generaciones más jóvenes, no? Estudiantes a lo mejor de filosofía, ¿no? O personas que se interesen por el tema, y había bien poco. Entonces, quizás es un signo, ¿no? De que a quienes vamos entregando las postas, ¿no? De la reflexión un poquito más elaborada, ¿no? Y si hay interés también con respecto a eso. Y yo creo que pasa también, ¿no? Quizás hoy en día los modelos económicos no son tan hedonistas, ¿no? De que han logrado de que en el fondo no sintamos el dolor ni la frustración durante un largo plazo, que nos puede llevar a la reflexión, porque constantemente están los estímulos que nos, como decía Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Estos somas, ¿no? Que de alguna manera nos relajan y nos hacen estar en un estado de latencia quizás, ¿no? Es importante la disconformidad, ¿no? Porque eso nos lleva al carácter crítico. Y eso es lo que uno echa de menos incluso en el aula hoy en día, ¿no? En los jóvenes al menos. Claro que sí. Oiga, me cuelgo de esta frase, es importante la disconformidad. Podríamos entonces, desde este punto de vista, plantearnos optimistamente, hay una disconformidad hoy día en la sociedad, en las ciudades, eh, que se expresa a través de diversas formas, ¿no es cierto? Claro. Algunas formas también, claro, tal vez un tanto más violentas de lo que uno desearía. Mm. Eh, pero por lo tanto, a lo mejor, oiga, en este ambiente disconforme, a lo mejor estamos cerca de un punto de quiebre, Eduardo, o hasta cuándo se podría sostener este estado de las cosas así de que, oiga, podría pensar alguien que nos está escuchando que vamos de mal en peor, Eduardo Chele. Sí, es difícil hacer pronósticos, ¿no? Pero esto lo previó hace mucho tiempo Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán,
que un poco lo que se venía era este nihilismo, negarlo todo, ¿no? El renunciar no solo a los dioses, a cualquier tipo de verdad objetiva, a la moral, eh, a cualquier tipo de relato o metarrelato, ¿no? Metafísico, la desconfianza y el escepticismo absoluto. Ahora, Nietzsche en ese sentido no estaba avalando eso, ¿no? Él creía que se podían crear nuevos valores, nuevas cosas. Entonces yo cuando hablo de disconformidad digo, bueno, disconformidad, pero para que construyamos, mejoremos algo. No el destruir por destruir, que sería una actitud nihilista más pasiva, habría dicho este autor, ¿no? Y esa actitud de repente uno ve en las calles, en el abandono muchas veces de los espacios públicos, de que se cayó algo, ¿no es cierto?, se desvalorizó y no pareciera que difícilmente se puede construir algo sobre aquello. Y esa actitud es más pesimista, es más peligrosa, diría yo. Bueno, pero ahí está la importancia también de quienes nos representan, de que se levante el espacio público, se generen estos, que sean ciudades, por ejemplo, más transitables, amigables, para poder hacer esta reflexión que decíamos antes, ¿no? Y no que sean lugares de mero tránsito, ¿no? Por ejemplo, yo eso es lo que rescato de ciudades como Buenos Aires, ¿no? Donde las librerías, por ejemplo, todas tienen cafetería, Sí, claro. la mayoría, ¿no? Entonces son lugares para ir a quedarse, no un lugar donde yo voy y compro un libro acá, por ejemplo, en el mall y estoy incómodo, todo apretado, ¿no? Porque la idea es que pase el otro cliente y no pueda detenerme. Entonces, lugares en los cuales podamos detenernos, lugares públicos, digo, ¿no? Que sean gratos, ¿no? Y que inviten a la reflexión, para construir cosas, digo, ¿no? Claro que sí. Oye, Eduardo, ¿cuál es tu mirada, brevemente, no nos quedan muchos minutos, cuál es tu mirada sobre el momento actual de Viña del Mar? Desde tu mirada como hombre de reflexión, como académico de la filosofía, Eduardo. Yo diría que, bueno, soy más optimista, valoro los últimos esfuerzos que se han hecho por hermosear la ciudad. Esta es la ciudad jardín, ¿no? Y tiene que hacerle honor al nombre, ¿no? Que los parques estén bien hermoseados por ahí después de la pandemia, ¿no? Quedó todo bastante abandonado, pero se han ido retomando los espacios públicos para que puedan ir las familias, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, mi visión es optimista en ese sentido, ¿ya? Creo que se han mejorado varias cosas que estaban un poco abandonadas y que por lo tanto invitan también a este tránsito reflexivo, como decíamos antes. Yo soy una persona que nacido y criado en Viña, ¿no? Y camino en la ciudad todos los días, al trabajo, a casas de familiares, ¿no? Tengo la suerte de vivir en el plan, ¿no? Y todo lo hago caminando. Y ojalá, ¿no es cierto?, que esas cosas se potencien, ¿no? Que sean gratos esas vías, ¿no?, de ir y venir, ¿no? Y ahí uno puede también ir generando ideas, ¿no?, teorías. Es una ciudad amigable en ese sentido, yo creo que se han mejorado las cosas bastante, ¿no? Así que, de momento, conforme. Siempre se puede Importante, ir mejorando, importante. pero de momento... Oye, Eduardo Chele, quiero dedicarle los últimos minutos del programa para que tú nos cuentes de tus publicaciones, brevemente, de tus libros, y dónde la gente puede conocer tu trabajo. Yo creo que es importante este aporte desde la filosofía, por eso háblanos un poco de tu obra como escritor, Eduardo. Sí, bueno, yo aparte de hacer clases de filosofía, tengo un proyecto de divulgación, ¿no? De precisamente libros, hacemos reseñas en un podcast también que se llama Leyendo a Martillazo. Toda la información está en leyendoamartillazos.com. Bajo ese espacio también surgió la idea de hacer unos ensayos, unas publicaciones. Hasta el minuto he publicado 3 libros. Un primero que se llama La caída de Ícaro, aborda el tema del suicidio, desde la mitología griega, refiriendo también a varios autores contemporáneos. El segundo, junto a Andrea Hidalgo, ¿no?, que es una colega, profe de lenguaje, reflexionamos en torno al tema de los siniestros, también desde el arte, la literatura y la filosofía. Hay 2 ensayos en ese libro. Y el último que publiqué, que fue el año pasado, ¿no?, en torno a un movimiento, ¿cierto?, que a mí me gusta mucho, que es el punk, y analiza las filosofías que están detrás de este movimiento, ¿no?, desde sus orígenes hasta a autores, incluso bandas recientes. Bueno, todos esos libros, bueno, en esta página leyendomartillazos.com está la información donde obtenerlos. Los 2 primeros están en varias librerías y el segundo el tercero se agotó, pero ya lo están reeditando, así que va a estar prontamente disponible. Y nos escuchan en Spotify, estamos, ¿no es cierto?, como Leyendo a Martillazos, ahí estamos haciendo divulgación de ideas. Leyendo a martillazos
viñafuturo.com, ahí para que usted Sí. conozca todo el trabajo de Eduardo Chele Stoller, escritor, profesor de filosofía, académico. Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación detenida, profunda, importante. La idea es hacer reflexionar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan respecto del momento que estamos viviendo en las ciudades. Eduardo Chele, te mandamos un gran abrazo. Estamos en contacto, Eduardo, que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Que estén bien. Chao, hasta Chao, chao. pronto. Hasta pronto, Eduardo Chele, acá. Interesante programa, con un sociólogo en la primera parte, con un filósofo en la segunda, reflexionando sobre la ciudad, las oportunidades, el momento. Nos despedimos, agradecemos la sintonía. Nos reencontramos en una semana más acá en Valparaíso FM con Viña Futuro, retransmisión también los fines de semana. Un abrazo gigante. Sigan en sintonía de Radio Valparaíso. Hasta pronto. Valparaíso FM presentó Viña Futuro, un programa destinado a informar y generar opinión sobre el momento actual y los proyectos venideros para Viña del Mar, con el fin de lograr su pleno desarrollo como ciudad. El próximo martes al mediodía volveremos a hacer Viña Futuro por Valparaíso FM. Conducción del periodista Mauricio Córdoba Iglesias.